Buenas tardes, soy Manuel Javier Pérez y esto es Hablemos de Negocio en el Campo de Gibraltar. Esta tarde vamos a hablar un tema que yo creo que no es que sea interesante, sino quizás lo siguiente. Hace poco tuvimos Tahivilla, tuvimos el placer de tener a Tahivilla aquí, vimos la idiosincrasia de esa población y hoy vamos a hablar, que yo creo, del corazón del Campo de Gibraltar. Corazón del Campo de Gibraltar, que es los barrios, que está en el centro, y en Guadacorte. Y en concreto vamos a hablar de Guadacorte S.A. Guadacorte S.A. es su 60 aniversario y es una parte de la historia del Campo de Gibraltar y de la Villa de los Barrios, una historia viva. Viva porque está no solo con la visión que empezaron hace 60 años, sino que está totalmente actual. Y para eso contamos con la compañía de su director general, Juan Pedro Toro. Buenas tardes, Juan Pedro. Buenas tardes, Manuel. Encantado. Gracias. También para esta tertulia, para esta aventura que esta tarde vamos a hablar, tenemos el placer también de contar con el alcalde de la Villa de los Barrios, Miguel Alconchel. Buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes a todos. Y también un colaborador que ya no es la primera vez que está con nosotros, pero que es casi esencial en estas tertulias, que es Carlos Rodríguez. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Manuel Antonio. Bueno, pues sin más preámbulos vamos a entrar en materia. Y yo me gustaría empezar preguntándole a Juan Pedro, son 60 años, ¿qué es para ustedes, para vosotros, que Guadacorte S.A. cumpla 60 años, que no son pocos? Muchas gracias, antes de nada. 60 años, desde luego, es rarísimo que una compañía dure tanto. Pero si es promotora, es muchísimo más raro. La verdad es que promotoras inmobiliarias con 60 años hay muy pocas. De hecho, creo que en Andalucía solo somos 3. Pues es un momento de orgullo, ¿no? Ver todo lo que hemos hecho hasta ahora, no solo yo, sino todos mis antecesores. Al final, 60 años, como tú dices, es un tiempo muy importante y sobre todo muy ilusionado con el futuro tan inminente y tan importante que tenemos, ¿no? Muy bien, la verdad es que, como tú bien dices, 60 años no son pocos. Por lo pronto es la edad que yo tengo, o sea que imaginaros que ya ha pasado, yo peino canas. Contamos también, como he dicho antes, con el alcalde, con Miguel. Miguel, sí me gustaría preguntarte qué significa Guadacorte para lo que es el municipio de Los Barrios, qué ha significado, qué significa y qué puede significar. Guadacorte significa muchas cosas, fundamentalmente desarrollo. Es decir, nosotros si asociamos el nombre de Guadacorte a los barrios, tenemos que asociar a modernidad, a transformación de muchísimas hectáreas, de muchísimos metros cuadrados del municipio. Además lo han hecho desde muchas perspectivas, no solo la residencial, también la comercial y económica, en momentos que, bueno, como decía Juan Pedro, en 60 años ha dado tiempo para muchas cosas, para muchas transformaciones, para muchas situaciones, pero siempre, independientemente del momento histórico que se ha vivido en el municipio, ellos han sido capaces de adaptarse y generar futuro y desarrollo, ¿no? Y como digo, hablar de Guadacorte es hablar de un pasado muy reciente, de transformación del pleno siglo XX y de modernización también del siglo XXI. Yo le digo a todo el mundo que sin Guadacorte es muy difícil entender la actualidad del municipio. El desarrollo de los barrios, sin lugar a dudas. Y desde la mirada periodística, Carlos, ¿qué lugar ocuparía Guadacorte en lo que es el contexto del Campo de Gibraltar, en la historia económica de nuestra comarca? Yo desde que soy pequeño llevo escuchando Guadacorte, porque tengo 52 años, es decir, que también ha formado parte de mi vida. Incluso tengo una vinculación personal, porque la persona que tuvo la visión primera de Guadacorte S.A., que fue Fiona, pues yo me casé en su casa, ¿vale? Me casé en Guadacorte, me casé en un palacio que tenía allí, que es maravilloso, que seguro que lo conoce, y a mí me parece como parte viva de la promoción inmobiliaria, ¿no? Yo te diría un poco de la identidad de los barrios. Yo me acuerdo en mi casa siempre muchas veces a mi padre hablando, vamos a la Venta del Loro, a Guadacorte, vamos a no sé cuánto. Entonces es que forma parte un poco del ADN. Y tras 60 años, pues entiendo que se lo ha ganado a pulso, ¿no? Porque además 60 años en construcción, tú bien has apuntado, creo que es un hito, ¿no? Directamente. Sí, luego que sí, lo es. La verdad que nosotros estamos encantados, además. Es una profesión, la nuestra, que es muy interesante, ¿no? Porque al final te dedicas a hacer negocios para otros, a hacer naves industriales, naves comerciales, hoteles, hemos hecho casi de todo. Y haces vivienda, ¿no? La vivienda al final la gente lo convierte en su hogar y su tienda la convierte en su negocio, con lo cual está en dos ámbitos de la vida muy importantes, ¿no?
oye, pues tener tu hogar dentro de una vivienda construida o promovida por tu compañía, o tener tu negocio, ¿no? En muchos casos pasa que tenemos las dos cosas, ¿no? Que tienen su negocio y su vivienda con nosotros, ¿no? Porque lo que entiendo yo desde mi ignorancia, que es un poco una zona residencial tipo alcaidesa, tipo, o sea, tipo Sotogrande, buscáis una personalidad propia. Primero sí, y primero es que ha habido muchas etapas, ¿no? Nosotros hemos promovido todo tipo de viviendas, ¿no? Hemos promovido desde grandes villas hasta muchísimas viviendas de VPO. Los Álamos 1, 2 y 3 lo hemos promovido nosotros, Ciudad Jardín lo hemos promovido nosotros, la de esa en Guadacorte ha sido en parte promovida por nosotros, con lo cual hemos hecho mucho tipo de viviendas. Es verdad que también hemos hecho la Vega del Golf, la Dehesa y toda esa zona, donde hay unas viviendas un poco de mucha mayor calidad. También hemos hecho desarrollos, hemos vendido parcelas. La verdad que dentro del negocio inmobiliario hemos hecho casi de todo. Casi 60 años dan tiempo, ¿no? Menos centro de datos, que es lo que un proyecto que estamos deseando ejecutar. Todo se puede andar. Yo, Juan Pedro, un poco para situar a nuestros espectadores, porque hombre, nosotros sí conocemos Guadacorte y Guadacorte S.A., pero no hay gente en la comarca, telespectadores, que no saben qué es Guadacorte, ni cuándo empezó. Cuéntanos un poco los inicios de lo que es la empresa. Los inicios son muy curiosos, la verdad, porque es una familia escocesa que, de hecho, este año 26 llevan ya 100 años en los barrios, que compraron la finca a sus antepasados y disfrutaron la finca. De hecho, gran parte de la finca se llama El Recreo, que da mucho sentido a el disfrute que hicieron, y de hecho, desde que nuestra presidenta, bueno, desgraciadamente falleció este año, desde nuestra presidenta, que fue la muy primera generación, Fiona, pues consiguió que la empresa tenía que empezar. En esa época, que es 1965, España, en el campo de Gibraltar, ninguna sociedad podía tener más del 50% participado por extranjeros, y ese es el motivo donde, en vez de hacer la empresa sola, lo hace con socios, y hace, bueno, con muchos socios, algunos locales, otros de otras partes de España, algunos de Ronda, muchos de Sevilla, y así se crea la sociedad. De verdad, ellos tenían el 50% y el otro 50% lo tenían, pues, socios bueno, tenían 5% cada uno, 10 socios con el 5% cada uno. Eso ya a lo largo del tiempo pues se ha ido evolucionando. Comprando y vendiendo, ¿no? Vendiendo. Ahora, de verdad, esta familia escocesa sigue teniendo, pues creo que el 60 y tantos % asociado. ¿Y cuáles crees tú que son las claves para que la empresa haya perdurado tanto en el tiempo? Bueno, ya lo decía Miguel, cómo nos hemos adaptado a los tiempos, ¿no? Cuando Guadacorte se crea, Guadacorte era Centro de Interés Turístico Nacional, eso muy poca gente lo sabe. Es verdad que en el año 71 nos expropiaron todo el frente de playa para hacer Acerinox, fue un palo gordísimo en esa época. Creo que a lo largo del tiempo, creo que Acerinox ha aportado mucho más a la comarca de lo que se esperaba, y creo que... Ahí te podría yo... No sé, yo soy un arco de la bahía con lucecitas turísticas, hubiera sido más bonito que un tema industrial. Ese es un tema que... Es un programa de negocio y me parece interesante. Eso es un melón, eso es un melón. Bueno, pero aquí estamos para abrir melón. Creo que la industria en general aporta más valor que el turismo hoy por hoy. Sobre todo a las personas. Ajá. Es verdad que a lo mejor los promotores pueden ganar más dinero, los hosteleros pueden ganar más dinero, pero los trabajadores ganan mucho más dinero hoy por hoy en la industria que en el turismo. Eso, estamos en un programa de negocio. Pero la calidad de vida de los ciudadanos es distinta. Sí. Aquí estuvo el presidente de la AGI en una tertulia que hicimos con el puerto y tal, y dijo una frase que era muy curiosa, decía: nadie nos gustan las industrias, pero todos queremos que nuestros hijos trabajen en la industria. Claro. Que un poco hay una brecha salarial muy importante, una brecha también muy importante en cuanto a aportación de renta, y luego hablamos también de una multinacional que de forma directa, indirecta e inducida tiene unos niveles de empleo que son los más altos de Andalucía. Entonces tiene un impacto tremendo. Es verdad que bueno, las industrias del campo de Gibraltar se desarrollan en otra época, probablemente se desarrollaran ahora, se podían permitir algunos usos que ahora son imposibles o se pueden haber desarrollado de otra manera, pero yo creo que aquí también, y lo decía Juan Pedro, ¿no? Es decir, yo aquí lo que valoro ya, lo hecho está, y lo que yo pongo aquí siempre en valor, y sobre todo con Guadacorte S.A., es la resiliencia. Es decir, nosotros
somos un municipio declarado de interés turístico nacional, que podríamos haber competido cualquiera de estos que hay ahora de moda. Hay una decisión, por culpa de una decisión política, que es el cierre de Gibraltar, provoca un plan de industrialización del campo de Gibraltar, que por cierto estábamos en la prehistoria en aquella época, y eso condiciona el futuro de nuestra comarca. Pero ahí está, lo decía antes, Guadacorte, que dice, oye, me cambian el pie, espérate, me tomo un tiempo, me reinvento. Y yo creo que probablemente el modelo turístico hubiese sido un éxito por parte de Guadacorte, pero lo que está demostrado es que teníamos Acerinox, teníamos una fuente muy importante ya de desarrollo en la comarca, en el municipio, pero es que Guadacorte además le da un plus de calidad haciendo en torno a esa industria pues unos polígonos empresariales muy potentes, donde no solo había actividad dirigida a trabajos auxiliares de Acerinox complementarios, sino también una actividad comercial que sitúa al municipio de Los Barrios a la vanguardia de los parques empresariales y como uno de los más importantes obviamente del sur de Europa, ¿no? Y yo creo que a pesar de los contrapiés o del contrapié que ellos se encuentran y del varapalo, que además fue complicado y una historia muy bonita. Has dicho bien de los contrapiés. Son varios, ¿no? Son varios, ¿no? Pero 60 años queda tiempo. Este es el primero y ahora por lo menos pueden protestar. En la época de Franco yo creo que tuvieron complicado levantar la mano y protestar, que me consta que lo intentaron, ¿no? Ahora se puede protestar, ¿no? Pero digo, oye, pues mira, ahí tenemos ahora mismo, ¿no?, un parque empresarial que es la envidia de muchísimas ciudades, en un pueblo que es relativamente pequeño, que es Los Barrios, hay que decirlo. ¿Te podría hacer una pregunta? Sí. Pura curiosidad. Si tú fueras alcalde de Los Barrios en 1965 y tuvieras la potestad de decidir Acerinox sí, Acerinox no, tema turístico, tema industria, hubiese decidido Acerinox seguro. Vale. Sabiendo lo que sé ahora, obviamente, claro, porque por lo que te decía, ¿no?, lo que supone a nivel industrial, no sabemos que uno de los grandes problemas que tiene nuestro territorio, Andalucía fundamentalmente, y ahí me quedo, en Despeñaperro, es la falta de industria. Las crisis se han demostrado que son menos crisis cuando tiene un sector industrial potente, ¿no? Y eso a nosotros nos ha faltado en el sentido no de que no tenemos grande industria, que la tenemos ahora, sino haber sido capaces de desarrollar una segunda industria de transformación, una industria también al calor de hecho que teníamos, que no hemos sido capaces, pero bueno, hay que estar satisfecho con lo que tenemos e insisto también con lo que se ha generado en el entorno, que es culpa de Guadacorte, ¿no? Yo sí quiero, porque además del polígono vamos a entrar después más tarde, porque yo creo que es un tema muy interesante, pero sí, alcalde, ya que tiene tú la palabra, me gustaría que nos contara también, Guadacorte en definitiva es una barriada, que nace pues un poco gracias a Guadacorte S.A. ¿Cuál ha sido la evolución de la barriada? ¿Cómo la ves tú de aquí a poco tiempo? Porque claro, Guadacorte, al tener los polígonos a los lados, tener crecimiento, tiene muy poco, no va a tener mucho más crecimiento de población. No sé cómo se enfoca eso. Ya se ha quedado limitado, ya no tiene capacidad de desarrollo, se ha quedado, bueno, no digo una isla, pero sí un sitio muy emblemático del municipio, donde hay una alta calidad de vida, porque está junto a un río, porque tiene el parque empresarial al lado. Para las personas que viven ahí, que son de gente de clase media en su mayoría y un poco alta, pues tienen también la carretera, la A7, a sus pies. Y creo que además lo que se enseñó en su día, obviamente hoy se pueden hacer otro tipo de cosas, fue un desarrollo muy bonito, que también tiene alguna carencia, pero muy bonito. Y yo siempre le digo a todo el mundo que a mí me encanta, y fue un descubrimiento cuando fui concejal, fíjate que antes no lo conocía, había ido muchas veces a Guadacorte, a todo el mundo le llama poderosamente la atención el lago, ¿no?, que es, digamos, el emblema de Guadacorte. Sí. Pero a mí, sin embargo, me llama más poderosamente la atención que el lago, que me llama la atención, es las primeras construcciones, las primeras urbanizaciones ya de época moderna. Veníamos de una época de viviendas de autoconstrucción, de ocupación del suelo sin mucho sentido, y ahí te encuentras tú a los Chopos, Pueblo Sur, que son las primeras viviendas ya dentro de un ordenamiento que se hace por parte de Guadacorte, y que a mí especialmente de Pueblo Sur es una cosa que me encanta como barriada, que creo que mucha gente no conoce y que merece la pena darse un paseo y conocerla, la zona. Y desde la empresa, ¿qué visión o qué relación tenéis con la barriada en la actualidad, Juan Pedro? Primero nuestra casa. Que no es poco, que solo eso. Que no es poco. Yo siempre digo que Guadacorte, la primera fase, que fue un tortazo, como sabéis, y mis hermanos mayores ya nacieron en Algeciras, pero yo fui el primero de los 5 hijos de mi padre que nació en Guadacorte, y digo, y soy el único que queda. De hecho, mis hermanos han ido a Madrid o se han ido a otro lado, y en el fondo, pues eso sí, con lo cual sí me considero el primer niño de Guadacorte, ¿no?, de esa organización. Y bueno, tenemos una relación muy directa. Al final, una de las cosas que pasan, ¿no?, muchas veces, pues la gente sigue viniendo a la oficina, oye, ¿tenéis el plano de mi casa?
¿Cuál es tu casa? Los Álamos lo hicimos en el 67, señora. En el 67, pero sí lo tenemos. Tuvimos un director financiero que era Manolo Sánchez, que era un tío encantador y tenía un orden que seguimos manteniendo exhaustivo y tenemos absolutamente todos los papeles en moda, porque nunca en 60 años hemos tirado un papel, con lo cual es un poquito casi chocante, pero tenemos archivos y archivos y archivos. Sí, hombre, habla mucho de la filosofía de vuestra empresa, ¿no? El conservar de dónde viene uno, conservar la trayectoria, todo lo que se ha trabajado, eso al final es un patrimonio no solo para la empresa, sino para el propio municipio. Yo creo que lo que es un patrimonio de verdad es la cultura empresarial, que además es éxito total de nuestra presidenta, que es perdurar en el tiempo. La presidenta sabía que no iba a poder vivir todo el desarrollo que vamos a hacer o dar beneficio, tener frutos de la planta de hidrógeno o de la planta fotovoltaica o del parque empresarial que hemos montado, pero ella tenía y veía 100 años la compañía. ¿Cómo va a ser la compañía dentro de 100 años? Y me decía, Fiona, coño, es que a 100 años no piensa nadie empresarialmente, ¿no? Digo, la gente piensa a 10, a 15... En un mundo que se mida al minuto, ¿no? Meterte ahí... Y pensar 20 años... Intenta sobrevivir. Una filosofía muy anglosajona que sí nos llena de carácter y es verdad. Es un poco raro, pero en mi puesto de trabajo gran parte del tiempo es pensar qué va a pasar en la compañía cuando yo ya no esté, o sea, qué va a pasar dentro de 20 o 25 años en la compañía, que es una cosa muy notable, ¿no? Pues en este mundo donde están los fondos, donde decía, oye, ¿qué vamos a hacer mañana para el bonus del pasado? Pues en mi compañía no pasa. Usted no se preocupe cuál es el resultado de este año, preocúpase por el resultado dentro de 15, de 20 y de 30, ¿no? Sí, trabaja en una proyección, ojalá se hiciera en muchos sitios, muchas instituciones, en todos lados, prácticamente. Con esa perspectiva seguramente todo iría mucho mejor y todo duraría mucho más. Manolo, los políticos planificamos 4 años, fíjate si hay diferencia entre la máxima expresión del cortoplacismo. 3 más 1, 3 más 1. Porque en últimas campañas. Claro, 3 más 1. Entonces, un poco por eso es un poquito... Pero bueno, que yo creo que la efeméride en sí, el que una empresa del campo de Gibraltar, fundada por quien fuera, ¿vale?, del campo de Gibraltar, lleve 60 años, ya te dice todo, es que hay poco que añadir, ¿vale? Porque además en un sector que, por ejemplo, que vamos a hablar de las crisis inmobiliarias que han pasado, ¿no? Y de repente, y además la habéis capeado, incluso versionado y adaptado, o sea, me parece como digno de estudio en... Sí, económicamente, desde luego, la crisis del 2008, que fue nefasta para todas las promotores y para casi todas las AVE y todas las veces. En la crisis nosotros tuvimos dividendos y beneficios durante todos esos años. Bueno, que eso es verdad que no nos pasaron en otras crisis casi nos lleva por delante. También te lo digo, la crisis del petróleo, ¿no? La crisis del petróleo del 77 fue brutal, la crisis del 94-95 fue brutal, tuvimos que vender el Hotel Guadacorte, que era un emblema de la compañía, y fue durísimo, ¿no? Pues no hay nada peor que despedir a la gente, ¿no? Pero hay que saber adaptarse y eso sí que coincido con Miguel, que la resiliencia de la compañía estaba pensada en eso. Y es verdad que, como yo decía, que es también un poco difícil de entender que los últimos 30 o 40 años casi el 90% del dividendo se ha reinvertido a la sociedad, que no se la da a los socios. Que eso no pasa nunca. Claro. Quizás ese sea el secreto. Bueno, es que es un secreto un poquito complicado porque dice, oye, yo invierto quiere para tener resultados, ¿no? Y dice, oye, yo invierto para hacer mi compañía más grande. Es verdad que tienes que tener resuelto una serie de necesidades previas para poder seguir a invertir de esa forma, ¿no? Pero dice, oye, mira, ahora que nos vamos a enfrentar a un proyecto muy grande, que al final hablaremos de él, pues los bancos nos miran con otra forma, ¿no? Pues claro. No es lo mismo. Con 60 años de trayectoria, solvencia y credibilidad, toda. Al final no es lo mismo comprar una vivienda a Guadacorte sea que a otra persona, porque sabe que respondemos. Tenéis los planos. La confianza es fundamental para cualquier negocio. Si no hay confianza, en el inmobiliario, no se genera negocio. En el inmobiliario es básico, sin confianza. Es la mayor inversión de la familia, o sea, es todo. Claro, es que es la mayor inversión de cualquier familia. Yo, para terminar este primer bloque, sí me gustaría que nos contara, Juan Pedro, porque todas las empresas pues tenemos nuestro compromiso social. Yo sé que vosotros eso también lo lleváis a gala. Darnos algunas pinceladas a nivel social. A gala, pero en secreto, cuidado, ¿eh? Entonces no se puede contar. Nosotros, no, sí se sabe, pero tienen muy... Colaboramos con muchas... Bueno, creo que cuando hace filantropía... ¿Quiere decir la exclusiva? Claro, cuando hace filantropía no consiste en decir cuántos hacemos y a quién hacemos y no sé cuánto. Es verdad que ayudamos mucho a las iglesias de la zona,
tanto las de Algeciras, que nos cogen cerca, como la de los Cortijillos, que ahora mismo estamos emitiendo muchísimo en ellas. Sí, es verdad. Anteriormente también lo hemos hecho con los equipos de sonido, y después organizaciones como Cáritas, o bueno, la verdad que colaboramos con todo lo que podamos, ¿no? Por una sonrisa, y después tenemos, esa es la filantrópica, y después tenemos una vertiente cultural muy importante, ¿no? Nuestra presidenta fue la que creó y fundó la exposición de verano que hacemos todos los años, que este año ha sido su 25 edición, hemos cumplido bodas de plata. Y bueno, ella era una fanática de la cultura y una fanática del arte en general. Nuestros vicepresidentes también, tanto Valentín como Patricio, pues bueno, ellos tienen su propia fundación en Sevilla también. Creo que la cultura al final y el arte nos diferencia un poquito de los demás animales. Además es un pueblo, una ciudadanía con cultura y con educación, tiene el 90% del futuro ganado. Eso es así, con lo cual que las empresas inviertan en ese sentido, pues dice mucho de lo que tú decías antes, de la filosofía que tenía Guadacorte S.A. Bueno, pues ya terminamos esta primera parte del programa, ahora vamos a pasar a unos consejos publicitarios y enseguida retomamos esta tertulia tan interesante. Gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo, ya estamos aquí de vuelta después de estos breves consejos y seguimos con esta tertulia, con esta tan interesante sobre Guadacorte S.A. y su 60 aniversario. Yo quería preguntarle al alcalde, pues alcalde, ¿qué impacto, según el punto de vista político de la administración, ha tenido Guadacorte S.A., no solo con la barriada de Guadacorte, sino con el municipio? El impacto es brutal, es decir, es brutal en el sentido de que no hay ningún promotor más allá de la implantación de Acerino que tenga tanto impacto, es decir, lo explicaba antes, ¿no? Es decir, todo lo que uno ve desde el cruce del río Guadarranque con San Roque al cruce del río Palmones con Algeciras, es todo Guadacorte S.A. prácticamente. Tanto los desarrollos de los barrios de Guadacorte que hablábamos antes, la barriada de Guadacorte, como el desarrollo central que ellos lo llamaron, que es la zona aledaña a los Cortijillos, lo que es Ciudad Jardín y los Álamos, los 3 Álamos, es Guadacorte y obviamente todo el parque empresarial, ¿no? Es decir, ellos tienen un impacto creo que decisivo en el desarrollo de nuestro municipio, que siguen manteniendo el pulso después de muchos años, ¿no? Podríamos hablar luego de todos los desarrollos y de todo lo que se está trabajando. A veces queda el número para que la gente sea capaz de entender la magnitud muchas veces de los planteamientos, pero como digo, tiene un impacto decisivo, ¿no? Y en ese impacto decisivo yo creo que, lo decía antes, ¿no? A pesar de las administraciones que a veces no somos quizás ese mejor aliado que necesita un promotor, han sido capaces, como decía, de sobreponerse a situaciones muy difíciles y hoy mismo ya tenemos sobre la mesa un plan parcial de un nuevo desarrollo, de una zona de Guadacorte S.A., es decir, que 60 años después de todo lo que ya uno puede ver, es que hay mucho más, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Estamos empezando, Miguel. O sea, no solo lo que ha supuesto, sino lo que va a suponer también en el futuro inmediato de la zona, ¿no? Juan Pedro, a nivel de anterior le comentaba que me gustaría hablar de lo que es el polígono, los polígonos de Palmones, que Guadacorte S.A. pues, ha influido mucho en el desarrollo, evidentemente. Entonces, explícanos un poquito. Cuando habla de los polígonos, creo que hay que separar dos cosas muy importantes. Una cosa que es el polígono industrial, que es verdad que no solo Guadacorte, pero principalmente Guadacorte lo ha desarrollado, tanto el polígono Palmones 1, el 2 y el 3. Y después hay que hablar del polígono comercial, ¿no? Y sobre todo, y además como no es un éxito mío, sino de mis antecesores, ¿no? Especialmente de mi padre y de Alfonso Paria, fue conseguir las marcas que conseguimos tan al principio, ¿no? Sí. Continente fue el tercero de España, que no se puso en Valencia. Me ha venido, que fue una catombe cuando abrió el campo de Gibraltar, un supermercado, no se conocía eso. No, hipermercado, no era ni super. Era el hiper, llamábamos todos, ¿no? No había en Valencia Continente, no había en Bilbao Continente, no había en Zaragoza Continente. Madrid, Barcelona, Sevilla, Guadacorte. No, perdona, Madrid, Sevilla, Guadacorte, ni en Barcelona había un Continente. Y nosotros casi un hito prácticamente, ¿no? Pero se hizo hasta un puente, ¿no? Hubo que hacer un puente, o sea que... Decathlon no había en Sevilla y había aquí.
Toys R Us no había en Sevilla y aquí y ahí estaba aquí. ¿Y cómo lograsteis seducir a empresas de ese tipo? Bueno, en ese momento, claro, ahora mismo hay que quitárselas de en medio, ¿sabes? No, tampoco. Tampoco tanto. Bueno, hay 20 Lidl en la autovía, ¿sabes? O sea que... Es verdad que el primer Lidl del campo de Gibraltar también se monta en Guadacorte y el primer Aldi también se monta en Guadacorte. O sea que fuimos muy... ¿Cómo seducimos? Pues porque verdaderamente Guadacorte está en el centro del campo de Gibraltar, en un momento de desarrollo social, al principio de los 80 estábamos todos que lo tirábamos. Sí, pero bueno, me estás hablando que estamos compitiendo con Sevilla, con que hay ciudades tan emblemáticas como Valencia, que no tenían eso. ¿Qué les motivó para venir aquí? Claro, ¿qué les motivó para decir, bueno, claro, vamos a ir al campo de Gibraltar, vamos a ir a los barrios? Yo creo que justo ahí habla de Luis Monereo, que fue un señor que, bueno, y que sigue trabajando con nosotros, que trajo mucho de esas marcas, ¿no? Al final, pues no sé. La verdad que me reafirmo, deberíamos estudiar en la universidad el caso Guadacorte de éxito, ¿eh? Me parece súper interesante. Éxito y en unas cosas también hay luces y sombras en todo el negocio. Esto es una empresa y que pues con administraciones nos ha ido mejor y con otras administraciones nos ha ido peor. Oye, pues recuerdo en esos primeros momentos del polígono que fue durísimo entrar en el ayuntamiento y explicar el desarrollo que queríamos hacer, porque como ya no era un centro de interés turístico nacional, había que darle apoyo a todas las empresas que se establecían al lado de Acerinox, ¿no? Pues, bueno, y eso nos costó Dios y ayuda contra un ayuntamiento que no estaba muy a favor. Al final demostramos que fue un éxito, ¿no? Es verdad que el polígono, ahora pasas por el polígono y dices, oye, qué calle más chica, ¿no? Desde hace 50 años. Y el camioncito medía 2,20 de ancho. Claro. Tú ves las fotos que tenemos, gracias a Dios, no muchas, pero si tenemos, pues tú ves los camioncitos de 7 metros. El puerto de Algeciras en aquella época, ¿sabes? Que era nada. Exactamente, eso es un buen ejemplo. Pero es verdad que aquí han sido capaces de primero iniciarlo ellos, luego de aliarse con grandes empresas y también con grandes promotores o comercializadores. Y quería contar un caso, porque es un caso reciente, porque yo muchas de las cosas de las que os comento o hablo son cosas que he podido comprobar como concejal o como alcalde con respecto a Guadacorte, pero hay algunas que la he vivido en primera persona, ¿no? Que me parecen muy importantes, porque eso que dice Juan Pedro es la realidad de nuestro parque empresarial, pero también recientemente, recuerdo que hace un año, no sé cuánto tiempo, yo la fecha la llevo fatal, Juan Pedro me llama, él me dice, alcalde, tengo que comentarte un tema que creo que es muy importante. Digo, muy bien, cuéntame. Y bueno, entonces era un secreto, ahora ya afortunadamente una gran realidad para nuestro municipio. Y un poco quiero que también entendáis que eso que hicieron hace 60 años con Continente, iba a decir Carrefour, tú sabes, con Continente lo han hecho hace poco tiempo. Lo que pasa es que no nos paramos, en el día a día vivimos desenfrenados y no nos paramos, pero él me llama y dice, oye, alcalde, tengo una cosa muy interesante, si nosotros vamos a intentar echar el resto para que esto se materialice y con que echéis una manilla, pues esto se puede conseguir y va a ser algo muy importante para el polígono. Y se consigue que Ozone, no hay Ozones en muchas capitales de este país, y Ozone está en el parque empresarial, en un suelo de Guadacorte, y ahora mismo es uno de los grandes atractivos del parque empresarial, con una infraestructura que, insisto, no la tienen ni grandes capitales, muy pocas grandes capitales, no sé cuánto habrá, Juan Pedro, ese dato seguro que tú sabes mejor que yo, hay que sean capaces de tener un centro de ocio de esas dimensiones, que aportan al municipio, pues creo que recordar que eran 800.000 usuarios al año, es una animalada lo que mueve eso, ¿no? Y yo creo que digo que Continente fue hace 60 años y fue un hito, pero es que todavía se siguen consiguiendo hitos, ¿no? Y que Ozone ha supuesto, bueno, porque teníamos hasta hace muy poco tiempo la única pantalla de unas dimensiones que no había en toda Europa. Ahora creo que Holanda hay un centro de ocio que la tiene, ¿no? Pero qué bueno competir en esas ligas. Es muy bueno porque eso es bueno para, no solo para los barrios, siempre digo que es un error pensar solo en los barrios, esto es bueno para la comarca, porque somos el corazón de la comarca y es muy difícil, yo soy muy comarcalista, para los ciudadanos de la bahía, para los ciudadanos de la bahía, o sea, mentalmente es muy difícil, los ciudadanos de Algeciras, de la bahía de San Roque, están tan acostumbrados que es parte de su municipio, ¿no? Entonces, como digo, sigue habiendo momentos relevantes y quería poner esto sobre la mesa porque es muy reciente y digo, también te demuestra un poco las capacidades de Guadacorte y que siguen siendo bastante buenas. Que Guadacorte no solo es historia, sino que es presente y futuro. Presente y futuro, por lo que está comentando el alcalde, que además, como he dicho al principio, es el corazón del Campo de Gibraltar y Guadacorte es parte importante de ese corazón, ¿no?
Así que además yo siempre he escuchado que lo que es el parque comercial y el polígono es de los más importantes de Andalucía, por no decir el más importante. Comercial, si vosotros me podéis corroborar comercialmente esto. Seguro que sí. Industrialmente yo creo que también, Sí, seguro. Sí, uno de los primeros de Andalucía, porque además yo siempre tengo el latiguillo de el primer puerto del Mediterráneo, el primer puerto industrial, o sea, vendiendo los atributos del campo de Gibraltar, ¿no? Yo no sé exactamente ahora la superficie bruta alquilable que hay, pero debe ser por encima de 200.000 metros cuadrados, que no son pocos. Y además también os adelanto como primicia también, ¿no?, aquí en el programa, que decía Juan Pedro que básicamente el desarrollo, el 70% del desarrollo del Parque Empresarial Guadacorte C.A. y otro 30% que nace al calor de la central térmica, del plan parcial sector térmica, y que no hace mucho tiempo yo decía que el parque comercial de los barrios... Miguel, perdona, suelo de Guadacorte S.A. Bueno, que os lo quitaron o que medio... No, lo vendimos. Bueno, eso lo vendimos. Lo vendiste. El otro no. Había alguno por ahí. Pequeño matiz. No, porque bueno, él sabe por qué se lo digo, ¿no? Hubo un poco ahí de lío en aquella época, es un tema antiguo, no... Pero bueno, es verdad, se desarrolla ese porcentaje de suelo que no hace tantos años. Y bueno, quedaban 2 grandes parcelas por desarrollar, y las parcelas se van a colmatar ya hay propietarios. Nosotros de hecho hemos acelerado en los últimos tiempos a hacer una nueva calle que obliga a nuestro plan general, porque esas empresas se tienen que instalar y tienen que tener acceso a una calle, porque no pueden hacerlo al parque empresarial. Pero aventuré hace muy poco tiempo que el parque se colmataba, y también dije que era muy importante para todos los que somos actores de esa zona céntrica, que necesitamos una conexión adicional con San Roque. San Roque tiene un parque empresarial o industrial, comercial, como lo queráis llamar, en el otro lado del Guadalquivir. Comercial no, es industrial terciario, bueno, que está, yo creo que infraocupado, y que sería muy importante esa infraestructura para poder seguir desarrollándonos. Insisto, estoy hablando de otra cosa, de otro municipio, pero es que nuestro municipio está colmatado. O sea, se podrán hacer mejoras, quedarán alguna parcela suelta, pero el porcentaje ya mayor va a estar fundamental esa conexión con San Roque por la térmica. Sí, al final terminan haciendo una metrópoli, y la avenida, la 7 será no es la más avenida. Metrópoli porque faltan infraestructuras, porque no nos ponen infraestructura, sino olvidarse, ya no es hay. una metrópoli. Ya lo es. Mi dentista está en la línea, mi trabajo está en Guadacorte y los barrios. Ahora estoy viviendo circunstancialmente en Algeciras. En el fondo da igual, ¿no? Sí. Mi hermano vive en los barrios, va a mucha tarifa, yo iden de ida, al revés. O sea, que estamos quitando a la gente de Palmones, que solo vive en Palmones, no se quieren mover. Aquí está nuestra querida Yolanda. Los demás. Pero Palmones que es especial. Eso tiene... Sí, yo también soy profundamente comarcalista. Para hacer Bueno, hice la mili hasta Jimena. Hasta Jimena, ¿no? Tenemos hasta ahí hice yo la mili, con lo cual coincido y comparto con vosotros ese sentimiento, porque además yo creo que es el futuro. O sea, aquí o caminamos todos juntos o nos estrellamos todos juntos. No tiene otra historia, cada uno con sus peculiaridades, sus diferencias. Pero volviendo a lo que es Guadacorte S.A. y su 60 aniversario, hemos hablado de cuándo se creó, con la trayectoria, y un poco el alcalde ya ha apuntado hacia el futuro con ozones, el tema verde. Y a mí me gustaría también que no se nos fuera hoy la reunión sin hablar del nuevo proyecto que tenéis en Guadacorte Norte, ¿puede ser, Juan Pedro? Sí, bueno, le llamamos Guadacorte Norte, ¿no? Por favor. Yo creo que antes de eso, creo que tenemos que contar 2 cosas antes, ¿no? Sí, Primero, por supuesto, que además de Guadacorte de estar en el sector industrial, comercial y residencial y inmobiliario de hace mucho tiempo, desde hace 2 somos la primera planta de hidrógeno funcionando en Andalucía. Muy importante. Es un dato muy curioso, pero no, somos desarrolladores de una planta de hidrógeno que está en funcionamiento. Una planta también solar que en condiciones desarrollada en los una barrios, planta fotovoltaica enganchada en red y funcionando desde hace 2 años. Y todo esto imagino que generará pues muchísimos puestos de trabajo, ¿no? Bueno, comercialmente lo que más genera sin ninguna duda es el polígono de Palmones 1, Palmones 2, Palmones 3, los polígonos de Palmones y el parque comercial, ¿no? Porque yo no sé cuántos empleos generamos a lo largo del año, pero muchos, decenas de miles, diría, ¿no, alcalde? Que trabajan en un sitio que ha sido de Guadacorte de alguna forma, ¿no? Sí. O está todavía vinculado, o lo hemos promovido, lo hemos vendido, o lo hemos promovido. Y después otra pata que tenemos, una pata que es muy importante ahora y que está cogiendo mucho peso dentro de la sociedad, que ya supone casi el 20% de nuestros ingresos, que es las viviendas en alquiler. Tenemos viviendas en alquiler en Guadacorte, en la parte de arriba, en la Vega del Golf, tenemos
casi 50 viviendas y otras 50 viviendas que tenemos en Algeciras, ¿no? Y ahora sí, vamos al gran proyecto, que desde luego es el proyecto más grande que vamos... La idea, Juan Pedro, además me agrada que me haga ese apunte, porque yo la pregunta era qué proyectos van a marcar los próximos años, con lo cual con la cuña que has metido ahí, pues refleja perfectamente cuál era la intención. Tenemos un gran superproyecto, que le vamos a llamar Altos de Guadacorte, es un proyecto residencial principalmente, con una inversión cercana a los 150 millones de euros, que para un desarrollo inmobiliario es una salvajada. 150 millones, ha dicho. 150 millones he dicho, que va aparejado a 510 viviendas libres, hay 300, bueno, con el nuevo decreto, con el nuevo decreto podemos llegar a unas 320 viviendas de VPO, hay un colegio internacional muy importante, de hecho será el colegio probablemente más grande de Cádiz en tamaño, en superficie total, que de hecho ya estamos viendo los planos y todo. Habrá un colegio público si Dios quiere y la Junta quiere también, que las administraciones, lo que hablábamos. Y después habrá un proyecto que estamos muy convencidos, que es un residencial asistido, donde por lo menos uno de los cuatro, o varios de los cuatro, vamos a acabar. Pero por edad Manolo va a ser el primero que lo pruebe, por edad. Yo estoy ahí en primera fila, ¿no? Básicamente, nosotros llamamos apartamentos con muchos más servicios, ¿vale? Tú tienes tu vivienda donde tú vives con tus muebles, con tus cuadros, con tus recuerdos, con tus cosas, pero perfectamente asistido cuando ya estés más jodido, estés más limitado o estando muy bien. Yo no quiero vivir en una casa con jardín, ocuparme del jardín, oye, prefiero que me lo se ocupe alguien, no puedo cocinar o no estoy impedido para cocinar, quiero sociabilizar, que es una parte importantísima para la gente mayor, pues ese es nuestro proyecto residencial, que todavía, bueno, es la última fase de ese proyecto y todavía está muy en bruto, pero estamos empeñadísimos en que se desarrolle. Hay dos detalles muy importantes: población, número de habitantes, equivalente al pueblo de Castellar, siempre lo comparo, estamos hablando de más de 3.000 nuevos vecinos para el municipio. O sea, ese solo residencial. Solo ese residencial van a ser más de 3.000 personas. Fijaros el salto también cuantitativo en cuanto a nivel de población, además en un sector que va a ser uno de los grandes sectores de crecimiento de la comarca y del municipio, ¿no? Y luego también es muy destacable, ¿no? Es decir, creo que muchas veces torpemente, porque los políticos somos así de naturaleza torpe y acabamos liando las cosas, y yo estoy muy ilusionado en que haya un colegio internacional que le dé buen nombre a la comarca y que esté en los barrios, perdónenme. Una cuestión es que nosotros desocupemos nuestras obligaciones con la pública, que es de lo que deberíamos de preocuparnos, de ser mejores centros educativos, con mejores ratios, con mejores equipamientos, y otra cosa es que como no somos capaces de gastar el dinero nuestro en esos equipamientos, impidamos que se desarrollen otras alternativas, ¿no? Con el público que trae ese tipo de colegio, que es maravilloso. Pero es que puestos, mira, yo hablo de público, pero fíjate, te iba a dar otro dato. Puestos de trabajo, estamos hablando que de forma directa entre personal docente, equipos complementarios y servicios, estamos hablando de casi 100 personas. Es que es una barbaridad, es que una planta de hidrógeno verde en EDP, por ejemplo, 500 megavatios, son 30 trabajadores. 30. Es que un centro educativo de estas características son 100. Entonces, hay que ser justo con lo que suponen estas infraestructuras, estos desarrollos para todo el mundo, ¿no? Total. Y por último, ya para dejar espacio para los demás, hace 2 días desayunaba en una cafetería, no voy a dar nombre para no hacer publicidad, no voy a hacer publicidad, y de estas cosas que uno charla, pues yo soy de Castellar, y digo, bueno, somos 5 y hay 2 chisparreros trabajando en los barrios, en el parque empresarial. O sea, quiero decir con esto que el impacto que tiene el parque empresarial habría que estudiarlo también, porque siempre estamos mirando hacia un único sitio en la comarca, que ha generado últimamente mucho debate con el tema del Brexit, que es Gibraltar, pero no estamos mirando donde hay otras montones de miles de personas, que requiere que los que estamos aquí todos nos comprometamos a que esos parques empresariales, los barrios, que se mejoren con infraestructura, y sin embargo siempre estamos más pendientes a los de los demás que a los nuestros, ¿no? Ese es el gran error. Es súper interesante y además súper real. Y una pregunta, ¿cuándo estaría ese colegio operativo? Juan Pedro lo quiere para ayer, ya te lo digo, Carlos. Juan Pedro para ayer, me lo lleva pidiendo desde que yo entré. Cuando nos va a licenciar, alcalde. Lo vamos a de 2011. Aquí podemos poner fecha ya. De 2012 estamos en este desarrollo, con lo cual, oye, yo cuando quiero... Pero me hablan de un año vista, 2 años vista... Yo te voy a dar información urbanística. Ellos
han hecho bien los deberes, ha sido duro, muy duro, desde el punto de vista de la tramitación administrativa, pues digo, a pesar de las administraciones, ellos tienen ya aprobado provisionalmente su desarrollo, su sectorización, y ya han presentado su plan parcial que se tramitó antes de ayer, ya con todas las peticiones de informe. Es decir, Juan Pedro, di tú la fecha. Venga, te lo voy a decir, te lo dejo para ti. Me gustaría que el colegio abriera sus puertas en septiembre del 28. Que Bueno. eso es pasado mañana. Sí. Bueno, y ahora voy a dar un apunte que creo que no sabéis ninguno. En Bolonia abre un colegio internacional en septiembre, en junio del año que viene. O sea, que va a hacer como el tercero y va a completar la oferta, va a estirar desde Sotogrande, que entiendo que hay uno, evidentemente, los barrios, que ya va a contar con uno, y bueno, parece en Bolonia nos podíamos apuntar nosotros, no es mal sitio. Bueno, eso no es mal sitio, eso no es mal sitio. No es mal sitio para volver a estudiar, Pues la verdad que es interesante, y este proyecto además de, bueno, yo me he quedado flipado, 3.000 nuevos de ciudadanos. Eso es un montón, porque ya no solo es la capacidad de contribución. Los de Guadacorte tenemos muchos niños, Miguel, con lo cual a lo mejor somos más. Esa es una estimación, ¿no? Pues bueno, pues la verdad que gracias a Guadacorte S.A., pues todas esas iniciativas son los que están floreciendo. Evidentemente la administración tiene que estar, yo siempre digo que la obligación de la administración es poner alfombra roja a cualquiera que quiera poner un kiosco de pipa, porque son impuestos y es un puesto de trabajo, más cuando hablamos de empresas de la envergadura y de la trayectoria de Guadacorte S.A. Yo siempre digo lo mismo que tú, hay que poner la forma roja, esto lo digo recurrentemente, pero a veces ya me conformo con no molestar. Fijaros si soy honesto en esto, con no molestar, ¿verdad, Juan Pedro? Igual ya estamos ganando bueno, mucho, que muchas ¿no? veces, si la administración logra eso, es mucho. Es mucho. Totalmente. La verdad es que sí, que es una de las cosas de que nos quejamos, el mundo empresarial, el mundo, sobre todo de las asociaciones empresariales, muchas veces el choque que tenemos con las administraciones, porque, por poner el ejemplo tópico, ¿no? De ve a aquella ventanilla, ve a la otra ventanilla, ve a la otra ventanilla, y al final tú no sabes qué ventanilla es la que tiene que poner papel. Pero bueno, yo no sé si son tópicos o es una realidad. Hay realidades, lo digo yo como alcalde, hay una realidad. Hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Me imagino que exactamente. Bueno, pues prácticamente ya estamos terminando lo que es la tertulia. Yo creo que nuestros telespectadores habrán quedado con un concepto más claro y más de lo que es Guadacorte S.A., lo que es el municipio de Los Barrios. Y yo ya como cierre, si me gustaría, pues no sé, Miguel, dinos algo de cómo ves tú a Guadacorte S.A., Guadacorte y el municipio de Los Barrios de aquí a corto plazo. Bueno, voy a hacer un pequeño spoiler. Voy a hacer un pequeño spoiler en el sentido de que esto a Juan Pedro le gusta menos que a mí. Lo ha dicho antes, 320 viviendas de VPO, campos gibraltareños, especialmente barreños, tenemos una oportunidad de acceder a vivienda, algo que es muy complejo. Y bueno, sí tengo que decir que como digamos las relaciones entre Guadacorte y el Ayuntamiento es muy estrechas, nuestro futuro va también de la mano. Creo que estamos viviendo un momento que es difícilmente explicable, para el público en general. Es decir, estamos viviendo un momento muy fuerte, muy potente, con muchos desarrollos que se nos escapa ahora mismo a nuestra comprensión, a nuestro alcance, ver la magnitud de estos desarrollos. Y como digo, Guadacorte siempre está en una de las ecuaciones, la que sea, está Guadacorte. Para nosotros es muy importante el desarrollo del residencial, si siempre lo fue, es fundamental para poder seguir creciendo y dando soluciones habitacionales a nuestros ciudadanos. Pensar también que con los desarrollos que vienen al municipio, que son brutales, yo siempre digo que con que se materialice el 1%, que es una barbaridad, vamos a tener un problema aún mayor con la vivienda. Entonces, creo sinceramente que el producto de Guadacorte, los productos, no es solo el único producto, son fundamentales para que todos los desarrollos vayan siendo equilibrados, ¿no? O sea que desearles la mejor de la suerte, porque es la suerte del municipio. Está claro. El objetivo es común, ¿no? El objetivo es común, está claro. Carlos, también tú como cierre, ¿no? Bueno, pues, esa perspectiva periodística o cómo tiene que enfocar Guadacorte S.A. esa comunicación en los próximos años para que nuestros telespectadores y los ciudadanos... No me atrevo a dar muchos consejos a una empresa que lleva 60 años y que logra hitos de ese tipo, ¿vale? Pero resumo un poco en la frase que he dicho antes, el objetivo es común, y no solo de los barrios, ¿vale? Del campo de Gibraltar, y ahí tenemos que dejar un poco las asperezas y las nimiedades y mirar en grandes cifras cómo podemos sumar, porque al final, si os va bien, nos va bien ahí a todos, ¿no? Totalmente. Eso es así. Totalmente. Pues Juan Pedro, también tú ya me gustaría que cerrara lo que es este turno, pues dando tu visión de aquí a 5 o 10 años, cómo ve Guadacorte S.A.
Y que es cómo poco, ve- que es poco para lo que suelen Por plantear. eso le he dicho 10 años, ¿no? Muy corto, no va a ser capaz, no va a ser capaz. Un poco de que... Bueno, pues dinos lo que tú dos ámbitos, que el proyecto ya esté muy maduro, empezando a madurar de verdad, es un proyecto apasionante, y ya pensando en los siguientes proyectos, ¿no? Al final, el plan general de los barrios, que esperemos que se desarrolle de una vez por todas y podamos tener, todavía nos quedan 4 millones de metros cuadrados en los barrios, que es una salvajada, es una salvajada. Cuando se habla de hectáreas no son tantas, pero cuando son viviendas se empieza a hablar de metros cuadrados, ¿no? Que es, bueno, y tenemos toda la ilusión, mantenernos en los barrios y creciendo para otros municipios también, ¿no? O sea, que no tenemos ningún tipo de quedarnos en los barrios, ¿por qué? ¿No? Oye, si las empresas crecen, hay que crecer para todos los ámbitos, ¿no? Nos encantaría desarrollar suelos en Algeciras, nos encantaría seguir en San Roque, o empezar en San Roque, empezar en La Línea, oye, quizás incluso fuera de la comarca, ¿no? Es parte fundamental de las empresas, ¿no? Fundamental es crecer, tú tienes que, la compañía tiene que crecer, no se puede mantener. ¿Sabes? La única forma de sobrevivir es el crecimiento constante. En el momento que una empresa deja de crecer y tener esa perspectiva, pues ya tiene los días contados. Y en este caso, Guadacorte sea un ejemplo de ese crecimiento constante, ¿no? De esto, además, esos 4.000 metros, alcalde... 4 no te millones. digo nada. 4 millones. 4 millones. 4 millones, pues no te digo nada. A mí lo único, por No te poner digo una nada. nota negativa de que no me gusta de Guadacorte es que haya cruzado el río, pero bueno, también hay que entenderlo, que cuando no tienen aquí solventado todo, pues tienen que... Las empresas no pueden tener Eso, fronteras, no tienen frontera, no ni deben tienen de frontera. tenerlas. Yo soy muy celoso para compartir, la verdad, como Es tu papel como alcalde y debes de hacerlo. Pero a nivel de empresarial no cabe duda que el crecimiento del campo de Gibraltar, somos una gran metrópoli, y una empresa como Guadacorte S.A., con esa trayectoria, con esos kilometrajes que lleva, pues no cabe duda que tiene que crecer, que aquí tenemos San Roque, tenemos un campo de Gibraltar muy grande, no solo el municipio de Los Barrios, que es de los más grandes de la comarca, junto con Tarifa. Entonces, bueno, las perspectivas de crecimiento pues son enormes. Yo, para terminar, pues agradecer a Carlos, agradecer a Miguel y a Juan Pedro el que hayáis estado aquí acompañándonos. Confío que nuestros espectadores se hayan quedado con la idea general de lo que es una empresa consolera, una empresa con mucha proyección de futuro, de presente y con un pasado que lo avala y que es una garantía para todos los campos gibraltareños. Así que muchas gracias y espero que hayan disfrutado de este programa y hasta el próximo día. Muchas gracias.